sus Biblias, hermanos, amén. Y como dice su palabra, hermanos, con más diligencia busquemos nosotros las cosas del Señor, amén. Si somos diligentes, hermanos, lo he dicho, en las cosas materiales, amén, en lo del Señor debe de ser mucho más todavía, amén, hermanos. Gloria a Dios, porque lo del Señor es para siempre, hermanos, y lo material es solamente temporal, amén. Aleluya. Vamos a Hebreos capítulo 1 en el nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, los hermanos que también estén ahí en línea, los hermanos que están, amén, constantemente. Dios les bendiga en gran manera. Gloria a Dios, y así a todos los que están conectados, Dios les bendiga, y le invito en el nombre de Jesús a que se quede conectado para escuchar la palabra del Señor, porque el mensaje de la palabra de Dios es lo que más, hermanos, importa para nosotros. Capítulo 1, hermanos, de Hebreos, dice el versículo 1 y 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Amén. En el tiempo antiguo, hermanos, Dios usó a los profetas para hablar al pueblo de Israel. Y también Dios habló audiblemente. Dio a conocer su voluntad también por sueños, visiones, y también cuando fue construido el tabernáculo, también Dios, amén, se manifestó y habló al pueblo. Y también Dios, por medio de la ley, habló al pueblo. Dios habló en muchas ocasiones al pueblo de Israel. Y también habló en diferentes maneras. Amén. Quisiera que veamos, hermanos, unos versículos. Pongo un separador ahí, porque vamos a regresar a Hebreos 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios habló en muchas ocasiones, como dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, la frase sugiere que cada profeta del Antiguo Testamento contribuía en parte lo que Dios quería comunicar al pueblo, pero ninguno de ellos proveyó la revelación completa de Dios. Ellos hablaron, hermanos, en una manera parcial, hasta donde el Señor, amén, les dio entendimiento. Y aunque ellos indagaron y aunque ellos se esforzaron bastante, porque eran hombres que se esforzaban muchísimo, hermanos, para buscar el rostro del Señor, para indagar, para querer saber, conocer más acerca del Señor, del Dios de Israel. Pedro dice, hermanos, que en Pedro capítulo, primera de Pedro capítulo 1, leemos ahí, gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, note el verso 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. En este pasaje Pedro habla acerca de los profetas que antes, amén, los profetas de Dios indagaron diligentemente, amén, escudriñaron, buscaron acerca de Dios, querían saber acerca de la salvación del Señor, pero a ellos se les reveló que no era para ellos, o sea, no era en el tiempo de ellos lo que vendría a suceder, hermanos, amén, después. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ellos solamente sabían que un día iba a venir el Salvador, el que iba a salvar al pueblo de Israel,
pero ellos querían saber cuándo y qué persona, en qué momento iba a suceder tales cosas, pero ellos no pudieron alcanzar a comprender esas cosas. Cosas que solamente estaban reservadas para los últimos tiempos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y hermanos, vemos que Dios, hermanos, usando a los profetas, el mismo Espíritu de Cristo, como dice aquí su palabra, estaba en los profetas. ¿Para qué? Para hablarles al pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, se reveló al pueblo de Israel en diferentes maneras. Alabamos a nuestro Dios. Y por ejemplo en Éxodo capítulo 3, hermanos, cuando el Señor le dice a Moisés, al profeta Moisés, leemos ahí Éxodo capítulo 3, versículos, vamos a leer versículo 15, gloria a Dios. Dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos o por todas las generaciones. Alabamos al Señor, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios, hermanos, le dio al pueblo de Israel ordenanzas. Él primero se manifiesta, ¿verdad?, como el Dios de los padres de ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Después, cuando Moisés, Dios lo llama a Moisés que suba al monte Sinaí, en el monte Sinaí Dios le dio ordenanzas al pueblo, le dio mandamientos al pueblo, amén. Y leemos ahí en el Levíticos 25, gloria a Dios. Dice el versículo 1 y versículo 2. El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Amén. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Alabamos al Señor nuestro Dios. El Señor, hermanos, le dio a conocer su voluntad al pueblo de Israel. Leemos en el capítulo 18 de Levíticos. Aleluya. Leamos ahí unos versículos, en el versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. Y luego le dicen: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El verso 4: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Por tanto, dice: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Amén. Dios le dio mandamientos. Cuando ellos entraran a la tierra prometida, amén, como leímos también en Levíticos 25, cuando habla de la tierra, ¿verdad?, que tenían que cuidarla, y también le da mandamientos en cuanto a la vida, amén, social que tenían que vivir, y que no tenían que ser personas participantes de las costumbres de los otros pueblos alrededor. Amén. Dios empezó a revelarse en esa manera al pueblo de Israel. Desde el momento que Dios le da mandamientos al pueblo de Israel, es porque Dios le está diciendo: yo soy santo, yo no soy partícipe de todas las abominaciones que hacen los otros pueblos. Amén. Entonces el Señor por eso le dice al pueblo de Israel, si leemos el capítulo 11 de ahí mismo en Levíticos, el verso 45,
Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Verso 45 dice: porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y luego él dice: seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Alabamos al Señor. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy santo. Entonces vosotros, ¿qué dice? Tenéis que ser santos. Amén. Seréis pues santos porque yo soy santo. Amén. Y lo que el Señor está diciéndoles al pueblo de Israel es revelándoles su voluntad y al mismo tiempo revelándole parte, amén, de su naturaleza, de que Dios no comparte con el pecado, con la injusticia, con la maldad, que Él es un Dios completamente puro, como dice su palabra, santo, ¿verdad? 3 veces santo, nuestro Dios. Él no es participante de ninguna maldad, de ninguna injusticia. Entonces al pueblo de Israel le muestra lo que el pueblo tiene que hacer. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén. Y cómo, ¿verdad? Dios usando pues a los diferentes profetas, hermanos, amén, le habló de diferentes maneras al pueblo. Por ejemplo, cuando habla en Amós, leemos Amós capítulo 5, versículo 4, le dice: pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amén. Buscadme y viviréis. Dios, hermanos, usando al profeta Amós, llevó el mensaje, el profeta, al pueblo de Israel, a la nación judía. Y el Señor le dice: buscadme y viviréis. Amén. Un mensaje que era pues una indicación de que si el pueblo se esforzaba, amén, si el pueblo luchaba, se disponía de corazón para buscar el rostro del Señor, iban a vivir, o sea, iban a encontrar la vida. Bendito el nombre de nuestro Dios, amén. Porque delante del Señor, hermanos, la nación de los judíos es una nación que es de grande estima. Dios ama pues tremendamente al pueblo de Israel, a los judíos. Y por eso Dios le dio a conocer su voluntad. Porque el propósito de Dios, amén, de darle a conocer su voluntad al pueblo era para que el pueblo de Israel fuese diferente dentro de todas las naciones que habían, ¿verdad?, alrededor de ellos, que ellos fueran un pueblo distinto, un pueblo que, ¿verdad?, viviera en una manera sana, amén, y que la vida de ellos fuera una vida prosperada por la mano del Todopoderoso. Isaías capítulo, hermanos, 43, dice, versículos del 1 al 4, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Le dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Dios le hablaba al pueblo y le expresaba todo esto. Para Dios el pueblo de Israel era de grande estima. Dios amaba en una manera especial a la nación de los judíos, a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que el Señor esperaba del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel, amén, se entusiasmara, ¿sí? Desde el momento que Dios le dice al pueblo de Israel, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, por los ríos, ¿verdad?, no te vas a negar, por el fuego no te va a quemar, ni la llama va a arder en ti, porque para mí eres alguien muy especial. Entonces Dios esperaba que el pueblo,
al escuchar esas palabras tomara una actitud, amén, diferente, repito, se entusiasmara, ¿verdad? Se gozara en el Señor y dijera, yo voy a buscar el rostro del Señor con más ganas, amén, lo voy a hacer constantemente, lo voy a hacer todos los días que el Señor me preste de vida, voy a buscar el rostro del Señor. Pero la realidad, hermanos, es que no todos del pueblo de Israel buscaron al Señor como debía de hacer. Bendito el nombre de nuestro Dios. Jeremías, amén, declara el 31, capítulo 31, versículo 3, cuando él dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. El Señor habla a Jeremías y le declara a Jeremías, amén. A Jeremías el Señor le dice eso. Con amor eterno te he amado. Dice Jeremías, de hace mucho tiempo el Señor se manifestó a mí. Gloria a nuestro Dios. Amén. Y el Señor le dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y quisiera leer, hermanos, el versículo 4. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, aún, gloria a Dios, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Amén. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El Señor le prometió al pueblo esto, y que iba a venir un tiempo de restauración, que iba a venir un tiempo, amén, de bendición para ellos, que iba a venir un tiempo donde ellos iban a ser prosperados, amén, como nación. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Señor, hermanos, amén, le habló al pueblo de diferentes maneras, repito, mas claro, no todos del pueblo escucharon, amén, atendieron al mensaje del Señor. Y aunque, hermanos, muchos, por ejemplo, de los que salieron, ¿verdad?, de Egipto, y aunque ellos vieron la gloria de Dios, literalmente, hermanos, pudieron ver, amén, cómo Dios se manifestó en el monte Sinaí. Sus ojos literalmente pudieron ver, hermanos, amén, y sus oídos pudieron escuchar la voz del Todopoderoso. Leemos ahí en Éxodo capítulo 19. Aleluya. Leemos del verso 16 al versículo 20. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. El pueblo, repito, escuchó, ¿verdad?, la voz del Señor. Cuando Moisés hablaba, hermanos, Dios le respondía. Ellos vieron, amén, la gloria del Señor, donde el Señor, hermanos, se manifestó, amén, y que ellos
pudieron experimentar eso tan precioso de la gloria de Dios. Alabamos al Señor. El capítulo 20, verso 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Alabamos al Señor. Todos ellos, hermanos, vieron, amén, cómo Dios se manifestó. Y es lo que leíamos, hermanos, en Hebreos 1 y 2, ¿verdad? Cuando habla que de muchas maneras y en muchas ocasiones Dios habló al pueblo, amén. Bendito el nombre del Señor. Ellos vieron, hermanos, amén, ellos vieron la manifestación de Dios, los truenos, amén, los relámpagos. Ellos vieron que el monte Sinaí humeaba de la presencia del Señor, y que incluso cuando Moisés hablaba con Dios, Dios le respondía y ellos escuchaban la voz del Señor. Y tuvieron temor, y por eso le dijeron a Moisés: a lo mejor habla tú con el Señor y tú habla con nosotros, porque no vaya a ser que hable el Señor con nosotros y muramos. Entonces Moisés les dijo pues que no tuvieran temor, ¿verdad? Porque para probaros vino el Señor. Alabamos al Señor. Y para que ellos tuvieran temor de Dios, amén, y no pecaran delante de la presencia del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Entonces Dios se manifestó en muchas maneras al pueblo de Israel, como cuando en el momento que ellos tuvieron sed, ¿verdad?, y no encontraban agua. Nehemías dice en su oración, hermanos, en el capítulo 9, versículo 15: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Dios, amén, hizo que de la peña brotara aguas para que el pueblo de Israel pudiera beber aguas. Amén. Esas aguas que saltaban, hermanos, que, amén, brincaban de la peña. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hizo que cuando ellos tenían hambre, hizo Dios que descendiera pan del cielo. Amén. Y Dios los alimentó. O sea, ellos vieron, hermanos, todas estas cosas maravillosas cuando los egipcios venían tras de ellos, hermanos, amén, y enfrente tenían el mar rojo. ¿Y qué hizo Dios? Dios dividió el mar rojo y el pueblo pasó, ¿verdad?, en seco. Todos los judíos pasaron en seco, amén. Y cuando los egipcios quisieron alcanzarlos, Dios destruyó a los egipcios, amén, en medio de las aguas. Ahogó a todo el ejército de los egipcios, amén. Ellos vieron, hermanos, esa obra tan maravillosa del Dios Todopoderoso. El salmista dice, el Salmo 106, verso 9, versículos 9 hasta el 11: reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Amén. Aleluya. Dios, hermanos, ¿qué le estaba diciendo al pueblo con todo esto? Cuando se manifiesta en el Sinaí, ellos ven la gloria de Dios, escuchan la voz del Señor. Dios ahí en ese momento que también sube Moisés, a Moisés le declara la ley, amén. Le declara los mandamientos para que Él se los dé al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, para que pudieran vivir, tenían que guardar, amén, toda la ley. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Cuando, hermanos, tuvieron sed, ¿verdad? Dios hizo que de la peña brotara agua y todos ellos fueran, ¿verdad?, saciados. Cuando tenían hambre, Dios hizo descender del cielo, amén, alimento. Cuando los egipcios querían destruirlos a ellos, ¿qué hizo Dios? Abrió las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco y Dios también destruyó a sus enemigos. Todas estas manifestaciones y las diferentes formas en que Dios habló al pueblo de Israel era, hermanos, amén, que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el único Dios. Yo soy el único, el que ustedes tienen que amarle. Por eso el primer mandamiento del Señor, ¿verdad? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel es que tú necesitas de mí. Yo soy el único que puedo prosperar tu vida. Yo soy el único que te puedo ayudar en todas tus necesidades. Yo soy el que voy adelante. Yo soy el que estoy en medio de ti. Con todas estas señales y con, hermanos, con todos los siervos que Dios usó para hablar al pueblo de Israel, Dios le estaba demostrando su grande amor, hermanos, su grande amor que tenía hacia el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Y por eso, hermanos, cuando leemos en Jeremías nuevamente, en el capítulo 25, versos del 3, hermanos, versículos del 3 y 4, aleluya. Jeremías capítulo 25, 3 y 4 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. ¿Cuántos años eran, hermanos? 23 años. Amén. Solamente el profeta Jeremías, hablándoles de Dios. Amén, hermanos. 23 años. Y el verso 4 dice: y envió el Señor a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Amén. Dios, usando a los profetas, amén, habló al pueblo de Israel. Imagínense desde temprano, hermano. Desde temprano Dios le hablaba al pueblo de Israel. Sin cesar. O sea, constantemente, diariamente. Amén. Le hablaba Dios al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, dice el profeta, no quisieron escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Regresemos a Hebreos capítulo 1, gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Leemos el versículo leamos nuevamente del 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, amén. Dios habló como habló muchas veces y de muchas maneras, amén. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo, amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? Lo que está diciendo el escritor a los hebreos, hermanos, es que antiguamente Dios habló en muchas formas y en diferentes maneras a través de los profetas, amén. Dios habló al pueblo de Israel, amén. Pero ahora dice el escritor a los hebreos, pero ahora a nosotros, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y cuando habla de Jesús, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y que Jesús es superior que los ángeles. Y para todos aquellos que pues creían o creen, no sé, que Jesús es el ángel del Señor, pues no es cierto, porque Jesús es superior a los ángeles. Incluso los ángeles tienen que adorar a Jesús. Y si lee usted el verso allí mismo, el versículo, gloria a Dios, el versículo, aleluya, el versículo 5 dice, ¿por cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice, hermanos? Adórenle todos los ángeles de Dios, amén, porque Jesús es el mismo Dios, amén, Él es la expresión misma de la sustancia, amén, de la deidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, si antiguamente Dios habló al pueblo de Israel, repito, en muchas maneras, en diferentes formas, como dice el escritor a los hebreos, y ahora el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, ahora Él nos habla a nosotros. Lo cual, hermanos, nos da a entender, hermanos, de que Jesús, amén, que es Dios, Jesús que es Dios, tiene mayores cosas que nos puede revelar, amén, mucho más, hermanos, cosas que antes eran, amén, publicadas por los profetas, habladas por los profetas. Lo que nos da a entender el escritor de los hebreos es que antiguamente, en una manera parcial, Dios usando a los profetas, amén, habló al pueblo de Israel. Y cuando dice que ahora por el Hijo, hablando de Jesús, ahora entonces en Jesús, hermanos, entonces podemos nosotros comprender más, amén, las cosas que son necesarias para nuestras vidas en cuanto a las cosas de Dios. Es una, hermanos, amén, es que el Señor, hermanos, aquí está diciendo de que antiguamente fue una manera parcial y que ahora es en una manera más completa el mensaje de Dios, porque ahora es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, amén, que tomó forma de siervo y que se manifestó a la humanidad, trae el mensaje para todos nosotros. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Por eso en Colosenses 2, hermanos, verso 8, versículos del 8 al 10, dice, mirad que nadie, Colosenses 2, 8 hasta el 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Alabamos al Señor. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El sustantivo pleroma, hermanos, del griego significa lo que llena. La traducción que nosotros tenemos dice plenitud de la deidad. O sea que Cristo, amén,
Jesús era el mismo Dios en carne. ¿Cuántos alaban su nombre? Ajá. En él habitaba toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios estaba ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y la otra parte que también dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos como hermanos completos en él. Y es el mismo, hermanos, es el mismo sustantivo, pleroma, que en el versículo, ¿verdad? 9 traduce plenitud y en el versículo 10 traduce, amén, completo o cumplido, como habla otras versiones. O sea que en Jesús está Dios y nosotros en Jesús, amén, estamos completos, estamos llenos, amén. O sea que en el Señor Jesucristo nosotros podemos entender mucho más, hermanos, mucho más cosas que las que los hombres de Dios antiguamente pudieron alcanzar, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Pudieron entender en cuanto a las cosas de Dios. Dios usó ángeles, Dios usó a los profetas para hablar al pueblo de Israel. Dios usó los milagros, amén, los prodigios que hizo al pueblo de Israel para hablar al pueblo judío. Entonces ahora el Señor mismo, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que por su palabra, amén, sostiene todo el universo, amén, ahora Él nos habla a nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Y por eso nosotros en Cristo Jesús estamos completos. Si alguien viene con doctrinas erróneas, amén, si alguien viene queriéndonos enseñar cosas que no están conforme a la Biblia, conforme a la palabra del Señor, hermanos, tenemos que tener, ¿verdad?, esto en claro en nuestros corazones, que en Jesús estamos nosotros completos, que no necesitamos, amén, nada de las filosofías de los hombres, ni las enseñanzas de los hombres, ni las tradiciones de los hombres, hermanos, que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos todo, tenemos paz, tenemos felicidad, hermanos, tenemos seguridad, tenemos la protección de Dios, el amparo de nuestro Dios, el socorro de nuestro Dios, que Dios está en medio de nosotros y que Dios estando en nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pues Él es el Todopoderoso. Alabamos al Señor, hermanos. Por eso la Escritura, ¿verdad? Mirar que nadie os engañe. Alabamos al Señor. Así, hermanos, Dios se manifestó al pueblo, repito, y habló al pueblo en diferentes maneras, pero en verdad muchos no quisieron, amén, atender a la palabra del Señor. Todo lo que Dios hizo era, hermanos, un reflejo tremendo de su grande amor, de que Él quería salvar a su pueblo. Y después, ¿verdad? Como dice Jeremías, de madrugada, temprano, Dios envió a su siervo. Yo tengo 23 años hablándoles a ustedes acerca del Señor. Ahora llegó el momento en que Dios dijo, ya estuvo. Y por eso vino calamidad y destrucción al pueblo de Israel. Porque, hermanos, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y este tiempo es el tiempo de la gracia. Amén. Donde ahora el Señor mismo Jesucristo nos habla a nosotros y es donde tenemos que aprovechar este tiempo de la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Por eso, hermanos, el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2, hermanos, versículo 1, por tanto es necesario, amén, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hermanos, que hemos oído, no sea que nos desviemos. La palabra deslizar en el griego está hablando de desviarse, de apartarse del camino del Señor. Con más diligencia, dice, atendamos, amén, a las cosas del Señor. Hermanos, cuando una persona ya se le es pesado ir a la iglesia, o sea, que ya no tiene ganas pues de ir a la iglesia, que ya no tiene ganas de buscar de Dios, ya el asunto está mal. Tarde o temprano esa persona terminará apartándose del camino del Señor. Ya cuando el asunto de la iglesia, de lo de Dios, ¿verdad?, se le hace pesado, ya entonces el asunto ya no está bien. Y lo que el Señor nos dice en su palabra es que más bien, hermanos, amén, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos, para que no nos deslicemos, como dice aquí, que no caigamos de la gracia del Señor, atendamos las cosas de Dios. Ahora que mayormente Dios nos habla, Él directamente, amén. Él comenzó el ministerio, amén. Y después fueron los apóstoles, amén, los que estuvieron con el Señor y el apóstol Pablo. Y así, hermanos, el mensaje del Señor se ha ido extinguiendo a través de las diferentes generaciones hasta el día de hoy. Dios nos sigue hablando. Ahora, la actitud de nosotros es que atendamos a las cosas del Señor, lo que hemos escuchado de Dios con mayor diligencia, porque si la palabra dicha por los ángeles, amén, recibió el pago justo, si la palabra dicha por los profetas de Dios recibió el pago justo, ¿cuánto más ahora, hermanos, que el Señor Jesucristo? El mismo Dios que creó todas las cosas y que todas las cosas las sostiene con su poder, nos habla constantemente a nosotros, hermanos. Es para que tomemos, verdad, más bien ánimo, es para que estemos entusiasmados. Es día de servicio, hay que ir a la iglesia, hay que buscar de Dios, es hora de leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Está el hermano desesperado porque quiere abrir un espacio para leer la palabra del Señor, quiere abrir un espacio para orar al Señor. Hermanos, es para que nuestra actitud sea completamente diferente, para que nuestro enfoque en nuestro diario vivir sea el Señor. Si tenemos diferentes ocupaciones, pero nuestro mover, nuestra razón de existir es Jesucristo. Y por eso voy a esforzarme, voy a luchar conmigo mismo, voy a someter mi humanidad, voy a postrarme delante del Señor, voy a orar al Señor, voy a clamar al Señor, porque en Él estamos nosotros completos. Dios, hermanos, amén, antiguamente se reveló al pueblo de Israel de una manera parcial, pero ahora, hermanos, el Señor se ha manifestado en todo, amén, su esplendor. Y si alguien quiere conocer a Dios, tiene que venir a los pies de Jesucristo. Y si venimos a los pies de Jesucristo, entonces vamos a comprender todas las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, la persona se empieza a enfriar y empieza a perder, amén, fuerzas espirituales, porque deja de buscar el rostro del Señor. Ya no hay diligencia a las cosas del Señor. Ya no hay ese entusiasmo, repito, ese deseo ferviente. Ya no ora como debe de orar. Ya no lee las Escrituras. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hermanos, en verdad, el escudriñar la palabra de Dios no es fácil. No es fácil. Es bien tremendo. Alabamos al Señor, hermanos. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Hermanos, mire todo lo que padecieron los hombres de Dios, los profetas,
los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, todo lo que tuvo que padecer por nosotros. Amén. Y todo eso, hermanos, quedó escrito aquí en la Biblia, en la palabra del Señor. En ocasiones queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Yo le he dicho al Señor, yo quiero escuchar tu voz. Pero hermanos, al tomar la Biblia, al leer un párrafo, al enfocar toda nuestra atención en la Biblia, ¿verdad? En el versículo, en el capítulo, hermanos, ahí sentimos que Dios nos habla, que Dios toca nuestros corazones. En momentos estamos leyendo la palabra del Señor y de repente sentimos que Dios toca el corazón y empiezan a rodar las lágrimas. Porque Dios está tocando nuestro corazón, porque Dios nos está hablando. Alabamos al Señor. Bendito el Señor Jesucristo. A ver, ¿dónde deja su Biblia usted? ¿En el carro? En la bolsa, sí, en la bolsa. ¿Dónde deja su Biblia usted y que ya no se acuerda de ella hasta que viene el día de servicio? Alabamos al Señor. Hay unos que tienen las Biblias, hermanos, que bueno, pareciera que las estudiaran muchísimo porque se ve que las hojas se están arrancando y que ¿cómo se dice? El cover, el cobertor está como pálido, ¿ah? Descolorido, pero es que lo dejan en el carro. Dejan la Biblia en el carro, entonces el sol, el calor, ¿verdad? Entonces se empieza a echar a perder la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Pero qué bueno sería, hermanos, si nuestra Biblia, ¿verdad? Se le empiezan a arrancar las hojas porque estamos constantemente escudriñando. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es el mensaje del Señor, hermanos. Ahora el Señor mismo nos habla a nosotros y solamente tenemos que esforzarnos. Solamente tenemos que disponernos de corazón, hermanos, amén, y luchar con nuestra humanidad y buscar el rostro del Señor, hacerlo diariamente, hermanos, y veremos la gloria del Señor. Si en aquel tiempo en el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue manifestada la gloria del Señor, hermanos, en este tiempo también el Señor puede manifestar su gloria. Hermanos, cada uno de nosotros podemos experimentar lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Es solamente, repito, venir a los pies del Señor Jesucristo. Si te sientes triste, si te sientes, hermano, que no tienes fuerzas espirituales, solamente ven al Señor, clama al Señor y Dios escuchará tu oración y Él mismo te dará el Señor fuerzas. Y te vas, hermanos, a levantar con ánimo, con un ánimo renovado en el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Aleluya.